Buenos días, ¿cómo está? Eso, están de buen humor hoy. Cuénteme después de la prédica. No, son bromas. Mientras va saliendo la gente, ¿cuántos pudieron venir a la conferencia misionera? Levante su mano. Una gran bendición, espero que haya disfrutado, como pudimos disfrutar muchos de nosotros, el testimonio de Mildred y Manolo. Qué bendición escuchar la gracia del Señor en la vida de personas que han sido transformadas. Siempre es una bendición. Y mire, le soy sincero, creo que el Señor estoy seguro, que el Señor en su soberanía tenía todo acomodado. Hoy, en teoría, íbamos a celebrar nuestro aniversario. Y el tema del domingo siguiente creo que era el llamado de Moisés, y a mí me tocaba ministerio y legado de Moisés, el 18. Cambiamos el aniversario para el 18, a mí me tocaba predicar hoy, y me tocó el mismo tema que tenía, que es el ministerio y el legado de Moisés. Y orando y meditando también en lo que vimos un poco en la conferencia misionera, qué bendición, dije, que el Señor haya permitido que luego de una conferencia misionera como la que tuvimos, donde escuchamos el testimonio de Mildred y Manolo, escuchamos la predicación de Roberto Enríquez, podamos hablar de el ministerio y legado de Moisés. Ahora, no le voy a mentir, no voy a hablar del ministerio de Moisés. Voy a hablar del legado de Moisés. Y le quiero explicar el porqué, porque creo que el Señor está guiando a nuestra iglesia, a través de su palabra, en estos últimos domingos, a que realmente empecemos a tomar decisiones de actuar, de hacer algo en cuanto a nuestra iglesia, en particular, de hacer algo en cuanto al discipulado. Y no voy a dejar pasar la oportunidad de poder hablar del discipulado y hablar del legado de Moisés en cuanto a eso. Mire, le quiero leer algo que tengo aquí. Casi se me va. No lo tiene en su boletín, yo se lo leo. Dice así. Era del otro lado. A través de los alcances y esfuerzos de muchas iglesias, organizaciones evangelísticas e individuos, cada año miles de personas se convierten a Cristo. Desafortunadamente, nada más una pequeña parte de estos nuevos convertidos llegan a formar parte de una iglesia local. Muchos de los que se unen a la iglesia se vuelven miembros inactivos dentro de los primeros años de su fe cristiana. Es cierto que sus nombres serán llamados cuando se pase lista, pero ellos aquí en la tierra, hasta la fecha, nunca se han involucrado en las actividades de la iglesia. Una estadística mostró que entre los miembros de una iglesia, un promedio del 20% raramente ora. Un 25% raramente lee la Biblia. Un 50% raramente van a la escuela dominical. 70% raramente da su apoyo para las misiones. 80%, yo acá pondría un poco más en nuestra iglesia, pero 80% raramente van a la reunión de oración. 95%, esto es lo que más me alarma, 95% nunca han ganado a una persona para Cristo. Es obvio para cualquier persona que algo anda mal en la iglesia de hoy. Cuando Dios instituyó el poder de la reproducción física, estaba consciente que los niños habrían de nacer y necesitarían cuidado y protección. Por lo tanto, Dios instituyó la familia, porque sabía que dentro de ella los recién nacidos encontrarían el amor, el cuidado, la protección y el alimento necesario para poder crecer, desarrollarse y alcanzar una madurez completa. Los niños espirituales también necesitan disfrutar de estas mismas condiciones: amor, cuidado, alimento y protección, para alcanzar una madurez completa. Desafortunadamente, muy pocos cristianos o iglesias están habilitados para cuidar y alimentar a sus bebés espirituales, debido a que carecen de la necesaria alimentación. La mayoría de los nuevos convertidos se pierden dentro de la corriente del cuerpo de Cristo, es decir, se van a la deriva. Mire, no quiero hacer leña del árbol caído, así decimos en mi país.
Pero creo que luego de una conferencia misionera como la que tuvimos el fin de semana pasado, no podemos venir aquí, sentarnos y hacer de cuenta que nada pasó. Hablamos de una manera bien clara en cuanto al impacto y la necesidad de un discipulado. ¿Qué decisión tomó al respecto? Y como yo me conozco a mí por lo menos, salgo impactado de una conferencia misionera, llamado por el Señor a actuar, pero no hago nada. Dije, bueno, por ahí si hablamos 2 domingos seguidos, tal vez nos pongamos las pilas y empecemos a tomar decisiones. Nos pongamos las pilas y empecemos a actuar y no solamente a decir, qué linda conferencia. Y sabe, cuando uno tiene que hablar de Moisés y su ministerio, podríamos hablar de tantas cosas de él. Mire, un hombre fantástico, usted conoce la historia mejor que yo, cómo él fue puesto por su madre y bajo la soberanía de Dios fue encontrado por la hija de Faraón, creció en Egipto como hijo de Faraón. Una persona criada con todos los privilegios, llamado por Dios, huyó de Egipto. Tuvo 40 años en el campo, luego fue a libertar a su pueblo y pasó 40 años en el desierto. Y uno dice, bueno, hay tanto para hablar de él, ¿qué aspecto vamos a hablar hoy? A ver, vamos a hablar de cómo ser un líder que guía a un pueblo necio. No. Podríamos hablar tal vez del llamado de Dios más allá de nuestros errores y hablar como Dios llamó a un hombre como Moisés pese a haber tomado un montón de decisiones erróneas. Sí, pero no creo que sea lo ideal. Podríamos hablar de cómo caminó 40 años con un pueblo que constantemente desobedecía a Dios. Y sin embargo, cuando él estaba en el monte hablando con Dios y Dios quiere consumir al pueblo, él ora y le dice, te pido que no lo hagas. Vas a consumir a este pueblo para que los egipcios digan, ciertamente Dios para mal los ha sacado de esta tierra. No. ¿Sabe? La Biblia durante muchos capítulos habla del siervo de Moisés, no de Moisés como siervo. La Biblia dice, y Moisés hizo tal cosa, y Josué su siervo iba con él. Si usted y yo tendríamos que decir cuál fue la hazaña más grande en la vida de Moisés, ¿fue haber caminado 40 años con un pueblo que merecía ser asesinado? No. Fue reproducirse en la vida de un hombre, en la vida de Josué. Si usted tuviera que resumir la vida de Moisés completa, uno de los hombres más grandes de la historia del pueblo de Dios, yo la resumiría con una sola palabra: Josué. ¿Sabe? Usted conoce la historia. A Moisés se le prohíbe entrar a la tierra prometida, porque cuando Dios le dijo que le hablara a la roca para que diera agua, Moisés la golpeó. Y antes de morir, Dios lo hace subir a un monte y le dice, mirá, ¿ves lo que está ahí? Esa es la tierra que yo le prometí a Abraham. Esa es la tierra que yo le voy a dar al pueblo, pero vos no vas a entrar. Vos vas a morir y alguien más va a entrar en tu lugar. Y aparece o toma el mando Josué. Y yo le quiero decir algo. Creo que si tenemos que analizar el legado de Moisés, pero más importante, si tuviéramos que analizar nuestro legado, sin decir las cosas que usted ha construido o que yo he construido, sin decir cuánto dinero hay en nuestra cuenta, cuántos hijos tenemos. Si yo le preguntara hoy a usted, dígame a quién ha discipulado, un nombre, una persona, que si usted se fuera hoy de esta tierra, seguiría haciendo el trabajo que Dios les ha encomendado. Un nombre. No voy a hablar de esta iglesia, pero según las estadísticas, el 95% de los que estamos acá no podríamos decir un nombre. Y eso es preocupante. Podemos tener conferencias misioneras que sean muy lindas, en donde escuchemos testimonios y digamos, qué grandes hombres de Dios que hay en esta iglesia. Donde escuchemos predicaciones y una anécdota que todos recordamos de esta viejita escribiendo cartas. Qué lindo, y no hacer nada. Y no podemos seguir viviendo de esta misma manera
de predicaciones bonitas, de conferencias que nos tocan el corazón y sin hacer nada. Mire, yo he sido influenciado grandemente por compartir y charlar con jóvenes el libro No desperdicies tu vida, de John Piper. Y déjeme decirle algo, y por ahí Pablo me puede corregir. Creo que no hay mayor manera que el libro describa en la cual uno puede desperdiciar su vida como el hecho de no haber preparado a nadie, de no haber invertido su vida en otra persona, de no haber derramado todo lo que Cristo le ha dado a usted en otro, enseñándole a vivir como Cristo quiere que vivamos. Y hermano, a mí me preocupa eso. Yo recuerdo hace unos años atrás, en el ministerio que estaba, hicieron una cosa que se llamó la Cena del Discípulo. Y dijeron, bueno, tal fecha vamos a hacer la Cena del Discípulo. Cada uno de los misioneros, éramos todos misioneros, que están aquí, tienen que traer a esta cena a su discípulo. Uno, alguien en el cual ustedes hayan invertido su vida, que hayan discipulado. Una semana antes de la cena preguntan, bueno, ¿cuántos invitados hay? Estoy hablando de misioneros, 3. Pero somos 24 misioneros aquí. Bueno, lo que pasa es que estamos muy ocupados. Hay que hacer tantas cosas, hay que predicar, hay que hacer actividades. 3. ¿Sabe? Me pregunté por un segundo mientras oraba para esta prédica. Si mañana hacemos la noche del discípulo aquí, ¿cuánta gente vendría? Si yo le digo, tráigame no a su amigo, no a alguien que usted invitó una vez a la iglesia, ni siquiera a alguien al que solamente le compartió de Cristo. Invite a una persona a la cual usted haya discipulado, con todo lo que esto implica. ¿Cuánta gente habría aquí? No me atreví a poner un número, pero no creo que sean muchos. O por ahí estoy equivocado, y gloria a Dios por eso. ¿Sabe? Pero uno cuando ve la vida de Moisés y el legado que dejó en la vida de Josué, yo creo que mi pregunta es, ¿y cómo lo hizo? Mire lo que dice Deuteronomio 31, 5 al 8. Hoy hay cena del Señor, no quiero tomar mucho tiempo, pero tampoco le quiero tomar o quitar el lugar a la palabra de Dios que le corresponde. Versículo 5 de Deuteronomio 31 dice, y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Sorprendente la similitud entre Josué capítulo 1 y Deuteronomio capítulo 31. Las mismas palabras que Moisés le dice a Josué son las que el Señor le dice a Josué. ¿Cómo logró Moisés un discipulado de este impacto? ¿Cómo logró dejar un legado tan grande? A ver, tenemos que entender quién es Josué rápidamente para entender el legado tan profundo que dejó Moisés. Josué fue el líder que llevó a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida y peleó, luchó contra pueblo tras pueblo tras pueblo, buscando lo que el Señor había prometido. Josué fue uno de esos 2 testigos, de esos 2 espías que fueron a reconocer la tierra, y de los 12 fueron los únicos que trajeron buenas noticias. Mire, el impacto de la vida de Moisés en Josué es gigante, gigante. Tal vez Josué no fue, y me atrevo a decir esto, no fue un hombre tan grande como Moisés. Y uno dice, bueno, pero las hazañas que realizó Josué fueron increíbles. ¿Qué libro viene en la Biblia después de Josué? ¿Qué libro viene en la Biblia después de Josué? Muchas gracias. Escuché un Primera Reyes por ahí. ¿Cuál es la frase clave de Jueces? Y cada quien hacía, ¿sabe qué?
lo que bien le parecía. Y uno dice, pero Josué, Moisés antes de morir dejó un hombre, a vos. ¿Y vos a quién dejaste? A nadie. ¿Sabe? Josué fue un gran hombre. Pero igual que a todos nosotros le costaba el discipulado. Y mire, yo quiero hablar bien rápido cómo logró Moisés ese discipulado. Pero lo quiero hablar de una forma que usted y yo lo podamos hacer. Quiero ver las cosas claves de Moisés en su vida, que usted y yo podemos aplicar hoy y poder formar un discípulo, poder formar una persona que entienda cómo debe vivir para el Señor, invertir nuestra vida en la vida de otro. Mire, en primer lugar, Éxodo capítulo 24, acompáñeme, vamos a buscar varios pasajes, es muy difícil estar solo en uno. Éxodo capítulo 24, pero en este pasaje vamos a estar un rato, así que puede ponerlo ahí. Éxodo 24, versículos 13 en adelante. Y usted conoce bien esta historia, dice, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, después vamos a entrar a esa frase clave, su servidor. Y Moisés subió al monte y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acude a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y si usted toma de aquí, desde Éxodo capítulo 24, sacando un paréntesis que hay en el capítulo 33, va a llegar hasta Éxodo capítulo 34, 10 capítulos de la Biblia, de lo que Dios habló con Moisés durante 40 días arriba del monte. Mire, más sencillo no puede ser y no le voy a descubrir ninguna verdad oculta. La clave para poder hacer un discípulo es tener una comunión íntima con Dios. Usted recuerda toda la situación, Moisés va al monte, está 40 días, baja del monte. ¿Y cómo bajó Moisés? ¿Se acuerda? Su rostro resplandecía. La gente le tenía miedo. La Biblia dice que luego, porque volvió a subir al monte, cuando bajó tenía que usar un velo. Se lo quitaba cuando hablaba con Dios y se lo ponía cuando bajaba. Porque al pueblo le asustaba que su rostro resplandecía. ¿Sabe? Era un hombre de una comunión íntima con Dios. Que tuvo el tiempo de tomarse 40 días. Que puso un alto a todas las actividades con el pueblo. Y dijo, a ver, me voy a ir a hablar con Dios. ¿Y cuánto vas, Moisés? ¿1 hora? No sé. Me voy a hablar con Dios y cuando termine de hablar bajo. 40 días después bajó. Ahora déjeme decirle algo, porque yo sé la excusa que usted y yo tenemos. Bueno, pero yo no me puedo tomar 40 días. Si me tomo 40 días me echan del chance, mi esposa me deja, iba a decir se va con otro, pero eso queda feo. Mi esposa me deja, mis hijos no se acuerdan ni quién soy. ¿Sabe que en la vida de Moisés no siempre fue así, Mire lo que pasa en Éxodo, no lo busque, yo se lo leo. En Éxodo capítulo 18, muy interesante, versículos 19 al 26. Moisés, la Biblia dice que no tenía tiempo para nada, porque estaba constantemente juzgando al pueblo. No tenía tiempo para ningún asunto. Lo escucha su suegro, Yetro, y habla con él en Éxodo 18, versículo 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti,
y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. ¿Sabe? Moisés no tenía tiempo. A ver, entienda esto. Moisés tenía todo un pueblo caminando por el desierto, quejándose de absolutamente todo. Comiendo todos los días la misma comida, anhelando la comida de Egipto, diciendo, ¿y este Dios para qué nos trajo a dar vueltas al desierto? Nos hubiera dejado en Egipto, por lo menos teníamos carne. Y en el medio, Moisés. Y a cada rato venían, cual niño de 4 años peleando con su hermano por los juguetes. Mirá, Moisés, acá hay un problema, decía. Bueno, lo que tienen que hacer es esto. Terminaba el primero y había una fila enorme. Y Moisés, ¿y esta gente qué es? No, vienen a que vos decidas qué hacer. Porque acá el único que está sobre este pueblo sos vos. ¿Sabe para qué tenía tiempo Moisés? Para nada. Y tuvo que escuchar el consejo de su suegro. Gracias a Dios por los suegros. La Biblia no dice nada de las suegras, pero sí de los suegros. Esto es un... No, no. Digo esto porque no está mi suegra acá. Viene el suegro de Moisés y le dice, a ver, Moisés, estás haciendo mal. Y Moisés dice, pero ¿y por qué? Te la pasás todo el día juzgando a la gente. ¿Por qué no pones, y escuche bien, jefes sobre el pueblo, jefes sobre 1000, jefes sobre 100, jefes sobre 50 y jefes sobre 10? Y el asunto que sea muy grave, lo juzgás vos. A ver, quiero que entienda cómo es el proceso. Había un jefe en un grupito de 10. Si el problema excedía a ese jefe, iban al jefe de los 50. Si el problema excedía al jefe de los 50, iban al de 100. Si excedía al de 100, iban al de 1000. Si excedía al de 1000, iban a los jefes del pueblo. Y si excedía eso, iban a Moisés. ¿Sabe? Moisés pasó de estar todo el día ocupado a no saber qué hacer. Claro, de repente había un montón de gente resolviendo el problema y Moisés dijo, ¿y ahora? Y no estoy juzgándolo a Moisés, ¿verdad? Creo que el Señor fue sabio y le dio esta oportunidad para que él pueda dedicarse a tener una íntima comunión con Dios. Ahora, querido hermano, yo sé que usted es un hombre o una mujer muy atareados. Tienen hijos, tienen empleos, tienen negocios, tienen empresas. Ponga gente, hermano. Pero si pongo gente me van a robar. Puede ser, Dios sigue siendo soberano. No, bueno, pero yo tengo que trabajar los domingos, porque si no abro los domingos, pierdo un montón de dinero. Hermano, no abra los domingos. Y mira, a mí a veces me hacen estas preguntas y esperando que tenga una respuesta compasiva. No la encuentro en la Biblia. Mira, hermano, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos un negocio que tiene que trabajar los domingos. No podemos cerrar. ¿Qué puedo hacer? Ciérrelo. Es que no lo puedo cerrar. Busque otro trabajo. ¿Pero es pecado no ir a la iglesia los domingos? No, no es pecado. Es pecado que le importe más el dinero que Dios. Eso sí es pecado. Porque bueno, no va el domingo y está yendo a la reunión de oración, no. ¿Y va a una célula? No. ¿Y va? No. Entonces, a ver, hermano, su problema no es que trabaje el domingo. Su problema es que Dios no le interesa. No, mi problema es que el negocio no puede cerrar los domingos. ¿Sabe por qué no invertimos en la gente? ¿Sabe cuál es la excusa que usted y yo ponemos? No tengo tiempo. Tengo que trabajar, tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, tengo a mi suegra. Bueno, yo sé que no tiene tiempo, hermano, pero Moisés tomó un hombre y ¿sabe qué hizo? Vení conmigo. ¿A dónde? A todos lados. Pero lo que él priorizó fue una comunión íntima con Dios. Yo le voy a ser sincero,
No le creo a nadie en esta habitación, a nadie, que me diga que no tiene 15 minutos al día, libres. No le creo. Porque usted va al baño, porque usted come, porque usted duerme. Entonces no le creo que usted no tenga 15 minutos. No creo cuando alguien me dice, no tengo tiempo de leer mi Biblia. No lo creo. No se sienta juzgado. O siéntase juzgado, no sé. Hermano, no podemos tener discípulos porque no tenemos una comunión con Dios. No porque no tenemos un programa para discipulados, no porque la gente no asiste a una célula, no porque no venimos al ministerio, no porque la gente no viene a la reunión de oración. No tenemos discipulado porque usted y yo no tenemos comunión con Dios. Deje de poner excusas que no valen la pena. Moisés pudo reproducirse en la vida de una persona porque la Biblia está plagada de momentos en los cuales Moisés habló cara a cara con Dios. Y uno dice, bueno, pero nosotros no podemos hablar cara a cara. Claro que podemos hablar cara a cara. A través de Jesucristo tenemos plena entrada al trono de la gracia de nuestro Señor. Tal vez no le va a resplandecer el rostro, o no lo sé. Pero usted y yo podemos hablar cara a cara con el Padre. Pero no tenemos una comunión íntima con Dios. Y eso no nos permite hacer discípulos. Ahora, bueno, estoy seguro que muchos de ustedes sí tienen una comunión íntima con Dios. Y sabe, creo que la segunda clave que él tuvo no solo fue tener una comunión íntima con Dios, sino que él tuvo un compromiso para con Josué. ¿Recuerda el pasaje que leíamos cuando leíamos en Éxodo 24? No lo busqué porque no lo voy a volver a leer. Dios le dice a Moisés, sube al monte, solo a Moisés le dijo eso, sube al monte y te voy a decir las leyes, trae 2 tablas de piedra. Y la Biblia dice, y Moisés y Josué. Moisés le dijo a Josué, ven. ¿Sabe? Moisés tenía un compromiso para con la vida de Josué. Y eso es algo que a veces equivocamos en nuestro discipulado. Ok, usted tiene una comunión con Dios. Gloria a Dios por eso. Está empezando a discipular a alguien. Y el compromiso que usted toma para con esa persona es 1 hora, una vez por semana, en donde te voy a enseñar la Biblia. Eso no es discipulado. Eso es una clase. Eso no es discipulado. Discipulado no es la transferencia de información, es la transferencia de vida. ¿Es lo que Moisés hizo con Josué? ¿Tiene que ver con enseñanza? Claro que sí, pero también tiene que ver con ejemplo y con entrega. Mire, no lo busque, yo lo leo. Éxodo capítulo 32, versículo 7 en adelante, dice así. Entonces dijo Jehová a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Recuerda lo que pasó? Estaban en el monte y el pueblo Aarón hizo un becerro de oro. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, dice Jehová. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. ¿Sabe la promesa que le está repitiendo a Moisés? La promesa de Abraham. Haré de ti una gran nación. El Señor le dice, déjame consumir a este pueblo y yo de vos hago una nación. Nos gustaría mucho de eso que todavía suceda. Señor, consumime a este grupito. No. Y mandame otros. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. ¿Recuerda quién estaba ahí con Moisés? Además de Dios, Josué. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo.
Querido hermano, el discipulado tiene que ver con ejemplo. El discipulado tiene que ver con que su discípulo lo vea clamar a Dios, orar, que lo vea ser real. Mire, a veces pensamos que el discipulado es vestirme de mi mejor traje de santidad, llegar, enseñarle la Biblia y decirle todo lo que está mal. Discipulado tiene que ver con mostrarle cómo vivo yo, cuál es el impacto que la palabra de Dios tiene en mi vida, de manera que él pueda vivir de la misma. ¿Sabe? Moisés fue un gran ejemplo para Josué, porque cada vez que él iba a hacer algo consultaba a Dios, y lo vemos luego en la vida de Josué. Éxodo 35, no lo busque, yo voy a buscar porque son muchos versículos. Versículo 4 dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Sabe cuántas veces se repite un versículo similar? Montón de veces. Y habló Moisés al pueblo y dijo, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Sabe? Moisés fue un hombre de enseñanza. Claro que hay que transmitir la verdad bíblica, pero hay que hacerlo con ejemplo. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta tal vez de la historia de Moisés? Y debo hacerlo porque el tiempo es tirano. Números capítulo 27, usted no lo busque, yo lo busco. Mire, si usted me pregunta cómo describir discipulado, creo que Bernabé es una de las personas que usaría, pero esta frase de Moisés que le voy a leer ahora es sorprendente para mí. Números 27, 15 al 20. Yo quiero que entienda esto. A Moisés Dios le dice que él va a morir. Él durante toda su vida había preparado a Josué. Sin embargo, le pregunta a Dios a quién tiene que poner de líder. Después vamos a hablar de eso. Pero llega al versículo Números 27, 15 al 20, dicen así. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y la pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de congregación, y le darás cargo en presencia de ellos. Y escuche el versículo 20, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Mire, yo no sé si entiende esta frase, y pondrás de tu dignidad sobre él. Lo que implica esta frase es, Moisés, vas a tomar todo lo que vos significás, toda la importancia que vos tenés, y la vas a poner sobre él. Se lo voy a poner en palabras más actuales. Vas a agarrar toda la reputación que tenés, por la cual has trabajado durante años, la vas a agarrar y se la vas a dar a otro, porque vos no vas a entrar a la tierra. ¿Sabe? Discipulado tiene que ver con entregar. Tiene que ver con saber ceder el lugar. Yo siempre digo lo mismo. Sacando mi iglesia local, la primera vez que yo fui a predicar a algún lado, fue porque mi hermano mayor lo invitaron a predicar y dijo, ¿puede venir a predicar? Y él dijo, no. Pero ¿sabe? Mi hermano puede predicar. Y me gustaría referirlo. Bueno, mándelo a ver qué pasa. Nunca más no, si no hubiera sido porque él puso de su dignidad en mí, yo no hubiera ido a predicar jamás. Si no hubiera sido porque alguien puso en la vida de él, no hubiera ido a predicar jamás a ningún lado. ¿Y sabe qué pasa a veces? Me llaman a mí a veces para predicar en algún lugar. Mire, ¿puede venir a predicar? La verdad que no, fíjese que tengo ocupado ese fin de semana. Y ahí yo tengo dos opciones. Puedo decir, mire, pero fulano de tal está predicando bien. Y ahí hay un riesgo muy grande, ¿sabe por qué? Porque la próxima vez por ahí no me invitan a mí, lo invitan a él. Y ahí es donde sale el orgullo para afuera y dice uno, será. Si no, mejor manda uno que predique mal, así quedo bien yo. No. Mira, hermano, el compromiso que Moisés tuvo para con Josué fue una entrega total. Fue una entrega de decirle, todo por lo cual yo me he ganado con mi trabajo, con la bendición de Dios, te lo doy.
andá delante del pueblo. Y él se paró delante del sacerdote y de toda la congregación y dijo, él es Josué. Él es el que los va a guiar, él es el que va a entrar, él es el que va a salir. ¿Sabe qué le dio? Le dio todo. En mi país diríamos, le entregó la batuta. La batuta es lo que usa el maestro para dirigir la orquesta. ¿Y sabe cuál es mi oración? Y se lo cuento, es muy personal. No creo haber logrado mucho ministerialmente, pero siempre le pido al Señor que me deje pasar la batuta antes de empezar a decaer. Yo no quiero pasar la batuta el día que muera, la quiero pasar antes. Quiero decirle, Señor, en mi mejor momento, donde todo el mundo me respeta, voy a poner a alguien más. Si es tu voluntad, obviamente. Y poder darle todo lo que yo he adquirido en algún momento. Y no estoy hablando de posesiones, estoy hablando de vida espiritual, de reproducirse en otra persona. ¿Sabe? Moisés tuvo un compromiso enorme para con Josué. Fue su ejemplo, fue una persona de enseñanza y le entregó todo. Pero lo más lindo, en ese mismo Números 27, versículos 12 al 14, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. ¿Sabe? Para mí esto es lo más lindo de Moisés. ¿A quién había discipulado Moisés toda su vida? A Josué. Dios le dice, vas a morir. Y entonces Moisés le dice a Dios, Dios, por favor, acá está Josué, ponelo a él. ¿Dijo así? Dijo, Señor, te pido que no dejes a la congregación sin una persona, sin un pastor. ¿Sabe? Esto a mí me encanta porque Moisés dependía de Dios. Él no puso lo que él quería o lo que él pensaba que era lo mejor. Él dependía lo suficiente de Dios como para confiar que Dios iba a tomar la mejor decisión, sin importar si era la que él quería o no. Y sabe, mire, solo le voy a dar algunos más, el tiempo se ha ido, hay cena del Señor. Pero es interesante, Josué es nombrado cantidad de veces en la Biblia. ¿Y sabe qué es lo más triste? No lo más triste, lo más lindo diría yo. Josué capítulo 1 aconteció después de la muerte de Moisés. Durante toda la vida de Moisés, Josué fue llamado siervo o servidor de Moisés. Llega Josué capítulo 1, Moisés ya murió. Josué es el nuevo líder de todo el pueblo de Israel. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y uno dice, pero ¿y por qué no dice como de Moisés, siervo de Jehová? O sea, de Moisés, siempre que fue nombrado, dice siervo de Jehová, siervo del Señor. De Josué, cada vez que es nombrado, dice servidor de Moisés. Mire, y esto creo que a mí me encanta. El resultado del discipulado no es una carga suya ni mía. Dependemos del Señor. Yo puedo invertir en usted tiempo, dinero, años, y que usted después sea un desastre. ¿Es culpa mía? No. El Señor Jesucristo invirtió en la vida de 12 hombres y Judas se suicidó. Y uno dice, bueno, pero estaba establecido así desde antes. Sí, pero el Señor Jesucristo lo discipuló 3 años. Y sin embargo lo traicionó y se suicidó. El resultado del discipulado no es obra suya ni mía. Dependemos del Señor. Y aquí está Josué, que tal vez todavía no estaba listo para ser un siervo de Jehová. Era siervo de Moisés. Ahora, mire, podríamos hablar más. Josué capítulo 3, el Señor habla con él. Pero llega Josué capítulo 24, terminando el libro. Y Josué capítulo 24, 29, versículo que a mí me gusta subrayar. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun. ¿Siervo de quién? Siervo de Jehová.
Sabe, tal vez en el proceso de discipulado Josué no había alcanzado toda la madurez. Pero el discipulado no tiene que ver con lo que usted y yo podamos hacer. Tiene que ver con cuánto yo dependo de que Dios va a obrar en usted. Tiene que ver con la obra del Señor en su vida. Mire, ayer le decía a mi esposa, me vienen tantas cosas a la cabeza. Tantas cosas, pero me marean a mí mismo. Pero se las quiero resumir en esto. Mire, para usted poder tener un hijo físico necesita 3 cosas. Primero necesita una pareja, una compañía. No necesariamente tiene que estar casado, pero usted solo no puede tener un hijo. Necesita otra persona. En segundo lugar, necesita ser maduro. Un nene de 3 años no puede tener un hijo. Es físicamente inmaduro. Y lo tercero es que usted tiene que estar sano. Si usted tiene una enfermedad que no le permite tener hijos, obviamente usted no va a poder tener hijos. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Usted solo no puede discipular a nadie, necesita depender del Señor. No puede discipular a nadie. Usted, si es un bebé espiritual, no puede discipular a nadie. Porque ¿sabe qué va a reproducir? Nada. Porque usted es un bebé. Y si usted está enfermo, si el pecado está arraigado en su vida como una enfermedad, no va a poder reproducirse, no va a poder discipular a nadie. Y Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, y me gusta otra versión, NTV, dice, lo que me has visto hacer y corroborar delante de un montón de personas, esto encarga a hombres fieles. ¿Sabe? Tal vez usted y yo no seamos Moisés, estoy seguro que no, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Y la clave del discipulado no es la técnica, la clave del discipulado es la comunión con el Señor, el compromiso para con la persona, la dependencia en la obra del Señor. No la técnica. Mire, libros de discipulados hay miles. Ahora yo le quiero hacer una pregunta y ya termino, son 12:30. No me la responda, pero piénsela. Si yo le dijera que mañana traiga un discípulo, ¿tiene alguien a quien traer? Si la respuesta es no, ok, pregúntese entonces cuál de los 3 problemas tiene. ¿Está solo? Tal vez su comunión con Dios no es lo suficientemente fuerte como para poder impactar la vida de otros. ¿Está enfermo? Su vida está llena de pecado de tal manera que no tiene la capacidad espiritual de reproducirse en otro. O tal vez usted es muy inmaduro. Aún es un bebé espiritual y necesita que otro lo discipule a usted. ¿Cuál es la respuesta por la cual usted no tiene un discípulo o una discípula? Pero ¿sabe qué? No podemos seguir haciendo la vista gorda. No podemos seguir aplaudiendo conferencias, disfrutando y diciendo qué lindo todo y seguir viviendo de la misma manera. Mire, yo lo quiero animar a algo. Estoy seguro que muchos aquí han tenido discípulos o tienen discípulos, pero estoy seguro que muchos no. Empiece a orar por un discípulo. Tal vez usted aún es inmaduro, empiece a orar para que alguien lo discipule. Acérquese y dígale a alguien, ¿me podés discipular? ¿Podés invertir en mi vida? No le estoy diciendo que vaya la mamá a decirle a fulanito o a fulanita, puede invertir en la vida de mi hija. No, no es lo mismo. Le estoy diciendo a usted, no piense en otros. Hablamos del discipulado y pensamos en otro. Piense en usted. ¿Ha sido discipulado? No, necesita ser discipulado. ¿No ha discipulado nunca a nadie? Bueno, pregúntese por qué. Si es inmaduro, necesita ser discipulado. Si no, tiene que quitar el pecado y empezar a discipular. Pero hermano, no muera sin dejar a nadie. No muera sin que nadie pueda decir, fulano de tal, no, él fue el que me... Mire, yo no sé qué le pasó a usted cuando escuchaba el testimonio de Mildred y Manolo. Y acá no estamos para alabar a hombres, pero para mí fue impresionante. Todo el tiempo dijeron, esa santa pareja invirtió en nosotros su tiempo, su dinero, su amor. Y él decía, lo llamé a las 3 de la mañana y se vino. ¿Y usted?
¿Y usted? ¿Lo han llamado alguna vez a las 3 de la mañana? No, a mí, mis discípulos son respetuosos. O no tiene discípulos, cualquiera de las dos respuestas. ¿Alguna vez le ha sonado el teléfono? ¿Ha recibido un mensaje a las 4 de la mañana? Me dejó mi novia, dejé a mi novia, no sé qué hacer. ¿Recibió alguna vez un mensaje que diga, vos estoy en pecado, no sé qué hacer? ¿Alguna vez escuchó a alguien que venga llorando y diga, no puedo vivir la vida cristiana, no tiene sentido, soy un desastre, necesito que me ayudes? Si la respuesta es no, querido hermano, está desperdiciando su vida. Porque lo único que importa es, aunque sea, ganar a uno para Cristo. Si uno es ganado, mi vida tiene sentido. Pero si no, pasé por este mundo desperdiciando mi tiempo, cantando canciones, yendo a reuniones ministeriales y sin hacer lo que realmente importa. El legado de Moisés no fue llevar a un pueblo 40 años por el desierto. El legado de Moisés fue Josué. ¿Y el suyo? ¿Y el suyo quién es? Que Dios nos dé de su gracia para no seguir haciendo oídos sordos a lo que Dios nos está pidiendo. Que podamos salir de aquí y tal vez, mire hermano, no sabe cómo hacerlo, acérquese a uno de los ancianos, acérquese a Roberto, acérquese conmigo, venga y diga, mirá, quiero empezar, pero no sé qué hacer, pero no voy a seguir igual. Bueno, oremos juntos. Cada uno de los ancianos está ahí para ayudarlo, Roberto Munguía, yo. Pero hermano, no sigamos igual. Porque un día vamos a hacer la cena de los discípulos. Y lo único que van a estar aquí van a ser Mildred y Manolo. El resto no tenemos a nadie para traer. Padre, te amamos, te damos tantas gracias porque alguien invirtió en nuestra vida. Gracias primero porque Cristo murió por nosotros, pero también porque tú pusiste a personas que nos amaron sin razón, que invirtieron en nosotros, que gastaron su tiempo, su dinero, personas con los cuales tal vez nunca hemos sido agradecidos. Padre, ayúdanos a ser agradecidos con aquellos que han invertido en nuestra vida. Ayúdanos a agradecerte más a ti, pero también a ellos, por su inversión en nuestra vida. Y danos ánimo, valor y coraje para poder, Señor, tomar la decisión de invertir nuestra vida en otros, de poner todo, aún nuestra dignidad. Señor, y como el apóstol Pablo dijo, aunque amándolos más, seamos amados menos, Señor. Padre, danos pasión por las personas porque te amamos a ti. Y Padre, que esta iglesia, el camino, pueda, Señor, despertar al discipulado. De tal manera, Señor, que si un día hacemos la cena de los discípulos, esta iglesia esté llena. Y no haya lugar para todos aquellos que han sido impactados por medio de la vida de tus siervos. Gracias, Señor, por el ejemplo de Moisés. Un legado incomparable, Josué. Gracias por tu amor. Danos ánimos, Padre. Te amamos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.